fue mi cumpleaños y preparé mi salida. No es que me paré y hice mis maletas, no. Me tomó un año hacer la transición y, o sea, decidir, y, bueno, y la transición era para Italia, pues, o sea, realmente te digo, literalmente quedó todo lo que me iba a llevar de la casa y eso, todo empacado y el papeleo, o sea, fui al consulado, nunca fui al consulado venezolano, fui al italiano y todas las cosas, o sea, yo hice todo en función a eso, solo que tomaba 6 meses de paréntesis, pero cumplí años, cumplí 35 años, si tú me hubieses visto a esa edad, tenía 30 años más. O sea, había un agotamiento físico, un agotamiento mental, y fue así como que, y creo que ese momento fue como que me cuestioné qué es lo que yo realmente quería de la vida. O sea, porque antes era justo en metas, en tal, entonces como inclusive fueron saliendo cosas, eso, el tope, por ejemplo, esos eventos importantísimos no fueron de mi empresa. Oh, No mira, escuchas nada. ella dice que no escucha nada. No sé, yo le escucho perfectamente a ella. Tal vez es tu micrófono, sacerdotisa del mar. Porque Mal. yo te escucho Ok. perfectamente. Entonces, todos esos eventos presenciales no eran de mi empresa, no, eran de la empresa que yo trabajaba. Cuando yo hice mi empresa, claro, salieron todos mis miedos. Ya yo no tenía el nombre que me amparaba. Ya yo no tenía justo tampoco todo el dinero que amparaba para cualquier cosa de cualquier evento. Entonces, claro, ahí empezó a salir la cantidad uy, no había trabajado en mis miedos, la cantidad de inseguridades empezaron a salir, empecé otra vez a tartamudear cuando llamaba por teléfono a un cliente. Entonces sí tenía clientes, inclusive unos me siguieron a mi empresa, pero yo me di cuenta que mis fantasmas Por también eso salían. quiero dejar en claro para todas las mujeres que están escuchando, no era falta de clientes, no era falta de trabajo, No, no era eso. Entonces llévame a tu día, el día que cumpliste 35. Miraste esa velita y ¿qué dijiste? había un vacío muy grande, había un vacío muy grande, había una lucha constante de llegar a una meta, de estos, y entonces hay que hacer tanto, hay que tener tanto, hay que tal, y me cuestioné cada una de esas decisiones y dijo, yo esto así no puedo vivir más. Al punto de decirte que de verdad, tú me decías que hiciera un evento y yo lloraba. Entonces dije, no, necesito hacer un cambio. Entonces, bueno, este cambio y como te digo, tomó todo un año, tomó, o sea, quizás 11 meses a la final, pero yo me di el tiempo que necesitara, no hubo un deadline, no fue, sino simplemente tengo que darle un giro a mi vida. Ojo, el giro se lo puedes dar sin mudarte de país también, solo que para mí había ese llamado original de irme a Europa, que me quedé, mis 6 meses se convirtieron en 7 años en Venezuela, pero en mi caso, bueno, desde los 15 años fue ese llamado, luego a los 23 era la intención, luego tal, entonces dije, bueno, ya que ha sido siempre, déjame hacerlo, pues, ¿no? Entonces, pero puedes también esos desvíos de la vida o esos momentos donde sientes que te cuestionas cada una de las cosas, bueno, hay un punto importante donde nos toca ver la realidad, qué pasos vas a hacer para cambiar las cosas que no te Ahora, gustan. ahora mismo, Janet, ¿qué tú le dirías a esa Janet de cuando se mudó recién a Italia y dijo, wow, Italia es duro? Que no estamos solas, que siempre estamos asistidas y que lo que podamos vivir, o sea, o que parezca muy duro, tiene un propósito. Y una vez que tú entiendes el propósito, no necesariamente deja de ser doloroso lo que estás pasando. Yo lo comparo, que no soy mamá, así que, pero lo comparo porque mis amigas me han dicho que es el dolor más grande que hay. Cuando, cuando das a luz, duele tanto ese propósito, ese momento, pero tú sabes que tiene un propósito y hay un tal y que va a pasar. Entonces, cuando estás en esos momentos tan duros, si tú sabes el para qué de lo que estás viviendo, lo hace más llevadero y entonces dejas de luchar y estar contra la corriente y empiezas a fluir con el, como que te rindes, pero sin rendirte, te surrender.
a ese proceso. Lo más importante es que estamos siempre acompañadas por ¿Por qué crees Dios, el universo y eso. ¿Por qué crees que fue muy difícil para Janet en ese momento, vamos a decirle los primeros meses que se mudó a Italia? ¿Por qué crees que fue tan difícil para ella pedir ayuda? Eh, porque ayuda, estás hablando ayuda a la vida, Ayuda a Dios. más emocional, no la práctica. Yo creo que Exacto. siempre Sí, hiciste lo de la ayuda práctica de esto, sí, sí, necesito un sofá, pero cuando se exacto. trataba de lo emocional. Yo creo que en mi caso, bueno, y no fueron meses, fueron los primeros 2 años completos, eh, porque yo pensé, o sea, yo ya era maestra de Reiki, yo me había hecho balancing, había hecho una cantidad de terapias, yo pensé que no había muchas cosas sanadas, que esos miedos estaban trabajados. Entonces, cuando vino que me estrellé contra la pared de que nada salía, porque literalmente fue así, ese punto de quiebre, que me cuestioné hasta mi conexión con Dios. Me cuestioné si todo lo que yo sentía, todo lo que yo intuía, todo eso era solo mentira, que la magia no existía. Porque eso siempre ha sido, yo siempre me he basado en eso. Fíjate lo que te he contado, de que entre todo han fluido muchísimas cosas. Y ver que estaba contra la pared, pero así literalmente un muro enfrente, me cuestioné si es que la vida todo lo que yo había imaginado no era. Entonces mis bases espirituales, o sea, se quebraron muchísimo. Y entonces me tocó trabajar en eso. Ahorita no, ahorita son sólidas totalmente esa conexión con, Hubo una demolición para empezar a literalmente, construir uno nuevo. con unas bases, yo creo que en este punto no, son, sí, sí, son unas bases rotundas en mi conexión con la divinidad. Pero esa la tuve que conseguir. Creo que mi lección de vida fue tener confianza absoluta en la divinidad, no importa qué. Pero esa no, obviamente no la tenía, porque si no, no creo que hubiese vivido de la manera como lo viví. ¿Cómo la Janet que le gusta tener todo a veces planeado, todo con Ujú. estrategia, balancea con la Janet que todos los días está tratando de contactarse más con su intuición? ¿Cómo balanceas eso a diario? Em, bueno, mi esposo es maravilloso porque realmente yo quiero tener todo organizado y él es, tú sabes, él viene como a llevarme siempre más allá de mis límites, como digo yo, o sea, justo como que hace cosas que hasta me sacan de quicio y digo, Dios mío, yo sí soy estructurada, déjame soltar esa parte, ¿no? En ese punto. Pero en el punto de quiebre, por ejemplo, de cuestionarme esa conexión con la divinidad, yo me di también un año. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo en todo esto. Yo creo en la meditación, yo creo en las señales del universo, yo creo en la conexión. Y voy a hacer todo eso que yo creo, voy a dar plazo un año y voy a ver qué pasa. Pero lo voy a hacer. Así como, porque a veces uno medita y lo deja, y a veces uno hace tal cosa y lo deja, o escribes un rato y lo dejas. Es como le agarras la fiebre y después la vida pasa y te ocupas y lo dejas. En ese momento yo empecé a meditar. Meditaba 2 veces al día porque no podía respirar, o sea, literalmente estaba en depresión. Y ahí vino una conexión importante. Entonces ahí sí yo balanceo. Ahí yo conseguí ese espacio donde, aunque quiero tener cosas estructuradas, he ido aprendiendo a soltar. He ido aprendiendo a, a escuchar las señales. Entonces fue ese periodo tan duro, creo que fue el periodo más importante de mi vida, porque ahí fue donde yo conseguí esa conexión. Entonces yo ahorita sí me dejo guiar por la intuición. O sea, sí hay, claro, quizás a veces escucho mal, pero por lo general ya me dejo guiar. Ya inclusive hay cosas que yo no quiero hacer por miedos y escucho el mensaje. Que lo evada es otra cosa, pero yo escucho el mensaje. Entonces fue a raíz de ese espacio. Entonces, ese balance de las dos, encuentro más que la voz guía. Soy yo que a veces mis miedos dicen, ay, todavía eso no estoy lista. Pero si yo me permitiera ese espacio de lo que escucho, dar los pasos. Así, ese sí, 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 como cuando lo hice cuando tenía 20 años en Estados Unidos y tal. Ahorita me estoy permitiendo eso, estoy aprendiendo a soltar. Pero
pero la voz siempre está ahí, somos nosotras que no lo permitimos, que en nuestras capas de miedo nos vamos protegiendo haciendo esa coraza. Entonces no, ya dejamos de decir sí a la vida, pero la guía está ahí, siempre. ¿Qué es algo que tú haces, por ejemplo, un ritual tuyo bien interno, si quieres compartir con nosotros algo bien íntimo, cuando llegas a un lugar nuevo para conectarte con el lugar, ¿qué haces? Bendigo el sitio. Y eso lo aprendí, a veces se me olvida, pero se me olvidaba porque ahorita estoy muy presente en eso. Dice, bendigo el bien en este lugar. Literalmente esa es la frase que uso, bendigo el bien en este lugar. Y antes de salir de casa, ni siquiera si no salga de casa, mentira, en la mañana cuando estoy meditando o tal, yo soy la presencia de Dios. Yo soy la presencia de Dios precediéndome en cada cosa de mi día, en cada actividad de mi día. Yo soy la presencia de Dios precediéndome en cada actividad de mi día. Entonces, como que voy amparada, pues, o sea, aquí voy, ya estoy lista que me salga. Claro, ojo, me puedo ofuscar, me puedo malhumorar, me puedo estresar, no estoy diciendo que estoy exenta de esas emociones, pero eso, si lo hago, eso lo aprendí. Y el bendecir el lugar donde tú llegas es mágico. Puede ser que la cajera esté de mal humor, que tenga, o sea, el automercado, pero el que tú lo hagas te permite el espacio de que de repente ya no te agreda. O sea, de repente ese espacio de que ella está malhumorada, un extraño, te lo estoy poniendo como un extraño, y de repente llegas y es fluida tu compra. Es como que tú no estás entrando en la desarmonía que hay en ese espacio. Entonces, esos encuentros muy casuales, pero pueden ser encuentros fluidos. Entonces, para mí eso ha sido mágico. Además, te permite estar en el presente porque uno pasa por la vida, va bien y ni te acuerdas lo que hiciste. Es como cuando comemos frente a la televisión, ni cuenta te das que se acabó hasta que se te acaba y quieres más. Este, pero cuando tú bendices donde tú llegas, bendigo el bien en este lugar, es a todo el mundo, a quien esté, o sea, serán buenos, serán malos, eso no eres tú para juzgar, pero te da un espacio de tú mover ese campo energético a tu favor. Vamos a decirlo, no es ni siquiera que seas buena gente, es que eres, egoístamente estás tratando de fluir en el espacio. Por eso es que lo nombro a veces ritual, porque para cada persona es algo muy, muy personal. Claro, Porque lo que tú estás cambiando es los anteojos con los que tú ves el mundo. Cuando claro. haces por más de que hablemos de que el ritual afecta a la otra persona, es más uno. Sí, Es más claro. uno, lo que afecta es cómo uno ve a la otra persona al lugar. Somos espejos, todos somos reflejos unos de otros. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado el contactarte con la naturaleza, especialmente con las flores? En este caso de las flores y eso, todo empezó porque yo escuché un proyecto de un fotógrafo, un muchacho que tomaba su foto, él decidió hacer 365 días una foto al día. Para él era aprender de su cámara, aprender los lentes, aprender de las luces, o sea, para él fue un proyecto fotográfico como tal. Pero cuando yo lo leí, dije, coño, si yo tomo una foto al día en apreciación, o sea, digo gracias en ese instante, me cambia el día. Sobre todo porque yo estaba en una época muy frágil. Ese ejercicio lo empecé a hacer ese año que dije, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para salir de este espacio. Y maravillosas para el alma las flores. Sí, pero para mí fue una fotografía al día. Entonces, cuando yo tomo la foto, doy gracias. Entonces, ese instante, no importa que tú estés pasando un momento difícil, o sea, estás por un divorcio, tal, lo que sea, no importa en eso. Pero en ese instante, la vida es perfecta. En ese instante, esa taza de café que le tomaste, en ese instante, entonces la flor que tomaste. Entonces, me hizo estar más presente en el momento, lo que estaba pasando y no lo que yo estaba viviendo. Entonces, bueno, y ese proyecto lo llevo haciendo ya, creo que este es el quinto año, porque a mí me cambió tanto, me ayudó muchísimo a salir de ese espacio y decir, ahorita, este segundo es perfecto. Entonces, claro, ahorita que tengo la primavera, las estaciones y está todo eso, y estoy tan consciente de mi ejercicio, pero ya es automático, no es como un ejercicio,
que cada vez que tomo una foto de esas que tú ves en las redes y eso, yo doy las gracias. Entonces también voy cambiando la energía del momento, pues de la vibración hacia mí, porque estoy como en una apreciación constante, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, flores, colores, tal, viene de ahí, viene de ese ejercicio de una foto. En estos días, comparado a cuando llegaste recién a Venezuela, cómo te sientes cada vez que pintas algo? Eh, este periodo estoy un poco, ahorita, en general, estoy más libre. La Janet de hoy es más libre. Antes inclusive podía tirar pintura, por decirte, o sea, que parecía abstracto y libre, o era la aventurera, la muchacha aventurera de los Estados Unidos, pero la Janet de hoy es, es más libre de todos esos espacios de qué van a pensar, cómo va a quedar, si queda bien, si queda mal, si no sé qué. Entonces, cuando pinto o algo así, no está la expectativa de la otra persona si le va a gustar o no. Entonces o inclusive los mensajes que digo cuando hablo en las redes del 1% perfecta, me doy cuenta que ha habido un espacio de crecimiento exponencial en esa Janet que se sentía muy insegura. Entonces, cuando pinto, ya creo que esta vez pinto para el alma, no pinto para vender un cuadro. Qué bonito, qué Ujú. bonito. A todas las personas que quieran experimentar, bueno, lo digo experimentar porque para muchas personas es experimentar, no es una transición hasta que después que lo pasan, Ujú. Ok. hasta que después que lo pasan, porque una vez pasado, Saliste del meollo, pues. exactamente. ¿Tú qué, ¿Tú qué consejo darías a las personas que quieren probar Reiki, que quieren probar Energy Healing? ¿Qué consejo tú le darías a las personas ahora? Todas, todas las terapias, nada compite con nada, o sea, lo que te llame la atención al alma es lo que el alma está lista para escuchar, que por lo general todos tenemos esa conexión, solo que no la escuchamos o no la creemos. Entonces necesitamos, en todas las terapias holísticas, quien sana, es la energía universal. Es conectarte otra vez, es nivelarte y conectarte otra vez con la fuente. Pero a veces no podemos escuchar nosotros los mensajes. Entonces el terapeuta es como el cable. La energía está, la corriente está en la pared y simplemente necesitas el cable para que se prenda la lámpara. Entonces, justo sirve de conductor, pero ningún terapeuta como tal es el sanador, pues, o sea, es simplemente el canalizador de ese espacio y el canalizador de los mensajes, porque obviamente al estar más abierto, entonces, y tú puedes entonces estar más abierta a escuchar ese mensaje porque viene de otra persona. Todas son maravillosas. Lo que, si me permites, lo que yo sí me he dado cuenta es que como la que sana es la energía universal y está ese espacio de ir sanando y nivelando el cuerpo, por supuesto, muchas veces queda muy superficial en nuestro entendimiento el propósito de las vivencias que tuvimos. Entonces yo con el trabajo ahorita de sombras me he dado cuenta y digo, wow, yo no me había dado cuenta de que esto estaba todavía tan en el inconsciente. Al traerlo del inconsciente al consciente, digo, wow, aquí está esto. Y yo pensé que esta parte estaba sanada y no. Claro que hubo una sanación, todas las terapias funcionan, pero si no hacemos ese clic realmente de entendimiento del propósito de cada una de nuestras vivencias, porque nada de lo que vivimos es al azar. Si no conseguimos esa respuesta, claro, el proceso de sanación va a ser, te vas a nivelar los chakras y va a venir, pero tú no estás consciente. Entonces, muchas veces, si vienen esos triggers o te tocan la tecla y tú no lo entiendes, se vuelve a repetir el patrón. Entonces, esa es la única parte en
terapias holísticas, que hazlas todas, todas son maravillosas, por favor, pero no te quedes nada más en la terapia. Entiende el propósito de cada cosa que estás viviendo o vivida, porque también hay patrones del pasado que repetimos. Muchísimas gracias, Jane, por tu tiempo. Y bueno, me encantaría otra vez que otro día, ojalá que esto se quede grabado. Por eso quiero asegurarme de que el otro quede grabado. Y Ok, me encantaría también. Muchísimas gracias. sí, Y por favor, por tenerme justo de estas partes de mi vida, no hablo tanto, pero gracias más bien. mira, las mujeres que están pasando por cualquier cambio, ¿algún otro consejito que tú le quieras dar basado en tu experiencia? Algunas personas que están pasando por mucho cambio ahora mismo, ya sea divorcio, mudanza, otras cositas que desde tú Que no, como hermana sí, de mujer a mujer le gustaría decir. que no, que no evadas la realidad, que por muy dolorosa que sea la situación, no dores la píldora, ve en el espejo, trata de entender el propósito de lo que estás viviendo, sea una enfermedad, sea un divorcio, sea que no tienes dinero, sea que la vida está contra la pared, hay un porqué del alma. Entonces, el entender eso puede ayudarte a ver, en vez de estar en la pie de la montaña y que no entiendes nada, puedes subir a la punta de la montaña y decir, wow, esta es mi lección de vida, tengo que entender, esto lo estoy viviendo porque hay un espacio de carencias acá o que no creo en mí, tengo que trabajar esto, porque cuando tú solo lo ves la parte física, no necesariamente entras a entender qué patrón está reinante ahí, entonces, pero cuando lo entiendes, claro, el que lo entiendas no quiere decir que no te va a tocar trabajarlo, te toca trabajarlo, y eso es maravilloso, ahí las terapias es fascinante porque ya tú sabes qué es lo que toca trabajar, entonces se suelta rapidísimo eso, entonces pueden tomar unas más fáciles que otras, pero nunca, jamás te mientas, nunca evadas la realidad. O sea, está ahí, la realidad nos dice, no tenemos, o sea, la realidad te está diciendo las cosas que te tocan trabajar, solo que a veces no lo sabemos interpretar. Entonces, ese sería, nunca evadamos más nunca en la vida lo que nos está diciendo todas las cosas y trata de ver desde la punta de la montaña qué lección tiene esta vivencia para el alma. Muchísimas gracias, muchísimas Sí, gracias a todas las personas que participaron. Muchísimas gracias y ojalá que esto, bueno, se quede grabado también. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas besitos. gracias y seguimos hablando. Chao, Besitos, chao. gracias.